Hola a todos. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda, hoy en el mundo del estoicismo. Una filosofía que sigue más vigente que nunca. Absolutamente. Y para guiarnos en esta inmersión usaremos Vive como un estoico.pdf, Un texto fascinante de Canal Erga Sofía. que nos ayudará a entender cómo aplicar esta filosofía a nuestras vidas en pleno siglo XXI, preparados para descubrir la sabiduría estoica. Vamos allá. Lo que me fascina del estoicismo es que no es solo una filosofía antigua, Es una forma de vida, una guía práctica para una vida plena. incluso en medio de los desafíos de hoy en día. Y el texto lo deja claro desde el principio. Ok. Dice, el estoicismo fue y sigue siendo para quienes lo practican una guía de conducta en la vida, Es decir, no se trata solo de teoría, sino de acción. de aplicar estos principios en nuestro día a día. Y una de las ideas más poderosas, al menos para mí, es que la virtud es el camino a la felicidad. Totalmente de acuerdo. No se trata de acumular riquezas o placeres, Sino de desarrollar nuestro carácter. vivir de acuerdo con la razón. Esa es la clave. ¿Y qué me dices de las circunstancias externas? ¿Cómo? No influyen en nuestra felicidad. Buena pregunta. El texto parece sugerir que no tanto como pensamos, Ahí está la clave del estoicismo. ¿verdad? Los estoicos creían que no podemos controlarlo todo, Claro. pero sí podemos controlar nuestras reacciones. Eso es interesante. Ahí reside nuestra verdadera libertad. Y aquí es donde entra en juego la famosa cita de Epicteto. Una de mis favoritas. Lo que nos perturba no es lo que nos ocurre, sino nuestros pensamientos sobre lo que nos ocurre. Exacto. Es una idea revolucionaria. ¿No te parece? Absolutamente. Epicteto nos dice que no son los eventos en sí mismos los que nos causan sufrimiento, Ya. sino nuestra interpretación de ellos. O sea, si cambiamos nuestra perspectiva, Podemos cambiar nuestra experiencia, eso es increíblemente empoderador. sin duda. Pero, ¿cómo se traduce esto en la vida real? ¿Cómo podemos controlar nuestras reacciones ante situaciones difíciles? El texto nos da un ejemplo. La aceptación de la pobreza. Un ejemplo muy ilustrativo. Un estoico no se desespera si se encuentra en esa situación, No se desespera. sino que la acepta como su realidad presente. Y al mismo tiempo. Se esfuerza por mejorar su situación. Exacto. Entiendo. No se trata de resignarse pasivamente, No en absoluto. sino de aceptar lo que no podemos cambiar. Y a la vez. Trabajar para mejorar lo que sí podemos. Ese es el equilibrio. ¿Es así? Exactamente. Es un equilibrio delicado, Ya veo. pero esencial para vivir una vida estoica. Y para ayudarnos en este camino, Séneca nos ofrece 4 fórmulas Unas fórmulas prácticas, para aplicar estos principios en nuestra vida diaria. como una hoja de ruta. Me encanta esa idea. Tener una hoja de ruta para aplicar la sabiduría estoica suena muy útil. Cuéntanos más sobre estas fórmulas de Séneca. Con gusto. ¿Qué nos propone? Bueno, la primera fórmula es buscar un modelo de sabio. Un modelo. Sí, a quien imitar. Séneca creía que todos llevamos la semilla de la sabiduría dentro de nosotros. ¿En serio? Pero a veces necesitamos la guía de alguien que haya recorrido el camino antes. Es como tener un mentor, Exactamente. alguien que nos inspire. Y nos muestre camino. ¿Y no tiene que ser alguien famoso o histórico? No necesariamente. Puede ser un familiar, Un amigo. un profesor. Cualquiera que encarne las virtudes que admiramos. El texto menciona que el simple hecho de buscar la sabiduría ya nos beneficia enormemente, Es cierto. incluso si nunca alcanzamos la perfección. El camino es tan importante como el destino, Me gusta esa idea, ¿verdad? que el camino es tan importante como el destino. La segunda fórmula de Séneca es la práctica diaria de la autorreflexión. Interesante. Al final de cada día debemos tomarnos un tiempo para revisar nuestras acciones. Nuestras interacciones. Exactamente. ¿Y cómo podemos hacer eso de forma efectiva? ¿Hay algún método específico El texto nos ofrece algunas preguntas clave, que podemos hacernos? como por ejemplo, ¿Cuál de mis defectos he detectado hoy? oh, ¿Qué fortaleza he utilizado para mejorar? me parece una herramienta muy útil ¿Verdad? para identificar áreas de mejora. Y reconocer nuestros progresos. Es como tener un diálogo interno para evaluar nuestro crecimiento personal. Precisamente. La tercera fórmula de Séneca se centra en la capacidad de no ofenderse fácilmente. Un verdadero estoico no se deja perturbar por las ofensas de los demás. ¿Y eso cómo se consigue? En el mundo actual parece que la ofensa está a la orden del día. Tienes razón, es un desafío, pero Séneca nos recuerda que la sabiduría consiste más en las cosas que dejamos de hacer que en las que hacemos. Interesante. Es decir, a veces la verdadera sabiduría reside en saber controlar nuestras reacciones, Ya. en no dejarnos arrastrar por las emociones negativas. Esa frase de Séneca es muy poderosa.
Nos invita a reflexionar sobre cómo respondemos a las provocaciones, a no dejarnos llevar por la ira o el resentimiento. Exactamente. Y finalmente, la cuarta fórmula de Séneca nos recuerda la importancia de cuidar nuestra salud. Y nuestras finanzas, Esto puede parecer un poco contradictorio, con la idea de que las circunstancias externas no importan. pero Claro. Los estoicos no abogan por descuidar estos aspectos prácticos de la vida, efectivamente, aceptan sus circunstancias, pero al mismo tiempo, se esfuerzan por lo que es beneficioso. se trata de encontrar el equilibrio entre la aceptación y la acción. Exacto. Esa idea del equilibrio es fundamental en el estoicismo. Sin duda. No se trata de negar la realidad, No. sino de encontrar la mejor forma de vivir en ella De controlar lo que podemos controlar. y aceptar lo que no. Exacto. Y estas cuatro fórmulas de Séneca nos ofrecen una guía práctica para hacerlo. Son herramientas que podemos utilizar para cultivar la virtud La sabiduría, y la paz interior. independientemente de las circunstancias externas. Es un mensaje poderoso y atemporal. Y ahora que tenemos una visión general de estas fórmulas, ¿Qué te parece? ¿qué te parece si profundizamos un poco más en cada una de ellas? Me parece una excelente idea. Empecemos por la primera, la búsqueda de un modelo de sabio. Perfecto. Porque elegir el modelo adecuado puede marcar una gran diferencia en nuestro camino hacia la sabiduría. Sin duda. Y lo que es aún más interesante es que Séneca no nos limita a un solo modelo. Nos anima a buscar la sabiduría en diferentes fuentes, a inspirarnos en las virtudes de diversas personas. Es como crear nuestro propio consejo de sabios personal, Exactamente. nutriéndonos de la sabiduría acumulada a lo largo de la historia. Y no olvidemos que, como bien señala el texto, todos llevamos la semilla de la sabiduría dentro de nosotros. Claro. Buscar un modelo a seguir no se trata de copiar a alguien ciegamente, Sí. inspirarnos en sus virtudes para cultivar nuestra propia sabiduría, Es un recordatorio de que la sabiduría no es un destino final, sino un viaje continuo de autodescubrimiento. y crecimiento. Y en este viaje, la elección de nuestros modelos a seguir puede ser una brújula invaluable. Sin duda. Y ahora, si te parece bien, me gustaría explorar un poco más a fondo la segunda fórmula de Séneca. ¿Cuál? La práctica diaria de la autorreflexión. Me parece una excelente idea. Profundicemos en este aspecto crucial del estoicismo. Porque, como bien sabemos, la autorreflexión es una herramienta poderosa para el crecimiento personal. Totalmente de acuerdo. Y como mencionábamos antes, el texto propone algunas preguntas específicas para guiarnos en esta reflexión. ¿Verdad? Preguntas como, ¿cuál de mis defectos he detectado hoy? ¿O qué fortaleza he utilizado para mejorar? Nos ayudan a ser más conscientes de nuestro comportamiento. Es como si tuviéramos un espejo interior que nos muestra nuestras fortalezas y debilidades Exactamente. Y al ser conscientes de nuestras áreas de mejora, podemos tomar medidas para cultivar nuestras virtudes. y trabajar en nuestros defectos. Es fascinante cómo Séneca nos ofrece herramientas prácticas para convertirnos en mejores personas. Sin duda. Y hablando de herramientas prácticas, la tercera fórmula de Séneca, la capacidad de no ofenderse fácilmente, es un verdadero desafío en el mundo actual. Totalmente. Estamos rodeados de opiniones críticas, Y a veces incluso agresiones. especialmente en el mundo digital. Y Séneca nos recuerda que un verdadero estoico no se deja perturbar por las ofensas de los demás. Esto no significa ser indiferente al maltrato. Sino que Implica tener una fortaleza interior que nos permite elevarnos por encima de la negatividad. Pero, ¿cómo se desarrolla esa fortaleza interior? ¿Cómo podemos evitar que las ofensas nos afecten? El texto nos ofrece una clave. La sabiduría consiste más en las cosas que dejas de hacer que en las que haces. Es decir, a veces la verdadera sabiduría reside en saber controlar nuestras reacciones, Ya. en no dejarnos arrastrar por las emociones negativas. Esa frase me hace pensar en la importancia de la pausa consciente. Tomar un momento para respirar Observar nuestras emociones. y elegir una respuesta en lugar de reaccionar impulsivamente. Exactamente. Esa pausa nos da la oportunidad de conectar con nuestra sabiduría interior De recordar que no somos nuestras emociones. y de elegir una respuesta que esté alineada con nuestros valores estoicos. Es como si tuviéramos un espacio de libertad entre el estímulo y la respuesta. Un espacio donde podemos elegir cómo queremos actuar. Y al practicar esa pausa consciente con regularidad, desarrollamos una mayor resistencia ante las ofensas. Y una mayor capacidad para mantener la calma en medio de la adversidad. Es una herramienta invaluable para navegar por las complejidades de las relaciones humanas en el siglo XXI. Sin duda. Y hablando de navegar por las complejidades, la cuarta fórmula de Séneca, el cuidado de la salud y las finanzas, nos recuerda que el estoicismo no se limita al desarrollo interior. Es cierto.
A veces se puede tener la idea de que el estoicismo implica renunciar al mundo material o ignorar nuestras necesidades básicas, pero el texto lo deja claro. No se trata de eso. Efectivamente. El estoicismo nos anima a encontrar un equilibrio entre lo espiritual y lo práctico, A cuidar nuestro cuerpo, y nuestras finanzas. sin convertirlos en el centro de nuestra existencia, Es decir, reconocer que la salud y el dinero son herramientas importantes. pero no la fuente de nuestra felicidad. Exactamente. Un estoico acepta su situación actual, sea cual sea, pero al mismo tiempo se esfuerza por lo que es beneficioso. Cuidar nuestra salud y nuestras finanzas no es un signo de debilidad. Sino una muestra de sabiduría práctica. Me gusta esa idea de que cuidar de nosotros mismos es un acto de coherencia con los principios estoicos. Totalmente. Y al aplicar estas 4 fórmulas de Séneca, podemos integrar el estoicismo en nuestra vida diaria. Y convertirlo en una guía para vivir con mayor virtud, sabiduría y paz interior. Exacto. Y para concluir esta inmersión profunda, me gustaría destacar una idea que me ha resonado especialmente: la importancia de controlar nuestras reacciones. Es una idea fundamental del estoicismo, que nos recuerda que no podemos controlar todo lo que nos sucede. Pero sí podemos controlar cómo respondemos a ello. Y al controlar nuestras reacciones, al elegir nuestras respuestas con sabiduría, podemos transformar nuestra experiencia del mundo. Y vivir con mayor libertad y serenidad. Exactamente. Y esa libertad interior, esa capacidad de elegir nuestra respuesta ante la adversidad, es el verdadero tesoro que nos ofrece el estoicismo. Y con esa poderosa reflexión sobre la libertad interior, damos por concluida esta inmersión profunda en el mundo del estoicismo. Espero que esta exploración les haya inspirado en integrar estos principios en sus vidas y a descubrir el poder transformador de la filosofía estoica, efectivamente. La autorreflexión nos permite, evaluar nuestras acciones. Y aprender de nuestros errores. Exacto, como un proceso continuo de aprendizaje, Y como mencionábamos antes, el texto propone algunas preguntas específicas. ¿verdad? Para guiarnos en esta reflexión. Preguntas como, por ejemplo, ¿cuál de mis defectos he detectado hoy? O, ¿qué fortaleza he utilizado para mejorar? Que nos ayudan a ser más conscientes De nuestro comportamiento. de cómo actuamos en el día a día, Es como si tuviéramos un espejo interior ¿verdad? que nos muestra nuestras fortalezas. Y debilidades. Exactamente. Y al ser conscientes de nuestras áreas de mejora, pues podemos tomar medidas Claro. para cultivar nuestras virtudes. Y trabajar en nuestros defectos. Es fascinante cómo Séneca nos ofrece herramientas prácticas para convertirnos en mejores personas. Sin duda. Y hablando de herramientas prácticas, la tercera fórmula de Séneca, la capacidad de no ofenderse fácilmente, es un verdadero reto. En el mundo actual, Totalmente. estamos rodeados de opiniones De críticas, y a veces incluso agresiones, especialmente en el mundo digital. donde todo se magnifica. Y Séneca nos recuerda que un verdadero estoico no se deja perturbar por las ofensas. Ya, es difícil, ¿eh? Es un desafío. Esto no significa ser indiferente Claro. al maltrato, No. sino que implica tener una fortaleza interior Ja. que nos permite elevarnos por encima de la negatividad. Pero, ¿cómo se desarrolla esa fortaleza interior? Buena pregunta. ¿Cómo podemos evitar que las ofensas nos afecten? El texto nos ofrece una clave. A ver. Dice, la sabiduría consiste más en las cosas que dejas de hacer que en las que haces. Es decir, a veces la verdadera sabiduría reside en saber controlar nuestras reacciones, en no dejarnos arrastrar por las emociones negativas, Esa frase me hace pensar en la importancia de la pausa consciente. ¿verdad? Tomar un momento para respirar. Observar nuestras emociones y elegir una respuesta en lugar de reaccionar impulsivamente. Exactamente. Esa pausa nos da la oportunidad de conectar con nuestra sabiduría interior. De recordar que no somos nuestras emociones. Y de elegir una respuesta que esté alineada con nuestros valores estoicos. Es como si tuviéramos un espacio de libertad ¿Verdad? entre el estímulo. Y la respuesta. Un espacio en donde podemos elegir cómo queremos actuar. Y al practicar esa pausa consciente con regularidad, desarrollamos una mayor resistencia Ante las ofensas. y una mayor capacidad para mantener la calma. En medio de la adversidad. Sin duda. Es una herramienta invaluable para navegar por las complejidades de las relaciones humanas en el siglo XXI. Sin duda. Y hablando de navegar por las complejidades, la cuarta fórmula de Séneca, el cuidado de la salud y las finanzas, nos recuerda que el estoicismo no se limita al desarrollo interior. Es cierto. A veces se puede tener la idea de que el estoicismo implica renunciar al mundo material. O ignorar nuestras necesidades básicas. Pero el texto lo deja claro. No se trata de eso. Efectivamente.
El estoicismo nos anima a encontrar un equilibrio ¿verdad? entre lo espiritual y lo práctico, A cuidar nuestro cuerpo, y nuestras finanzas. sin convertirlos en el centro de nuestra existencia. Es decir, reconocer que la salud y el dinero son herramientas importantes. Pero no la fuente de nuestra felicidad. Exactamente. Un estoico acepta su situación actual, Pues, pero al mismo tiempo se esfuerza por lo que es beneficioso, cuidar nuestra salud y nuestras finanzas no es un signo de debilidad, sino, una muestra de sabiduría práctica. me gusta esa idea de que cuidar de nosotros mismos es un acto de coherencia con los principios estoicos. Totalmente. Y al aplicar estas 4 fórmulas de Séneca, podemos integrar el estoicismo en nuestra vida diaria. Y convertirlo en una guía ¿Para qué? para vivir con mayor virtud, sabiduría y paz interior. Exacto. Y para concluir esta inmersión profunda, me gustaría destacar una idea que me ha resonado especialmente: la importancia de controlar nuestras reacciones. Una idea fundamental Del estoicismo, que nos recuerda que no podemos controlarlo todo. lo que nos sucede. Pero sí podemos controlar cómo respondemos a ello. Y al controlar nuestras reacciones, al elegir nuestras respuestas con sabiduría, podemos transformar nuestra experiencia del mundo. Y vivir con mayor libertad. Y serenidad. Exactamente. Y esa libertad interior, esa capacidad de elegir nuestra respuesta ante la adversidad, es el verdadero tesoro que nos ofrece el estoicismo. Y con esa poderosa reflexión sobre la libertad interior, damos por concluida esta inmersión profunda en el mundo del estoicismo. Espero que esta exploración les haya inspirado a integrar estos principios en sus vidas y a descubrir el poder transformador de la filosofía estoica, un tesoro que todos llevamos dentro. No, como un potencial que podemos desarrollar. Exactamente. Y como todo potencial necesita ser cultivado, Claro, es ahí donde entran en juego las 4 fórmulas de Séneca. que hemos ido desgranando a lo largo de esta inmersión. Unas herramientas que nos ayudan a entrenar ese músculo estoico, Hemos hablado de buscar un modelo de sabio a seguir, de practicar la autorreflexión diaria de no dejarnos afectar por las ofensas. y de cuidar nuestra salud y nuestras finanzas. Pero claro, no se trata de seguir una lista de reglas a ciegas, No, para nada. sino de integrar estos principios en nuestra forma de pensar y de actuar. De convertir el estoicismo en una filosofía de vida. Una brújula que nos guíe en nuestro día a día. Exactamente. Y en este camino es importante recordar que no estamos solos. Hay una comunidad, Una comunidad de estoicos tanto antiguos como modernos, que nos pueden inspirar. y apoyar. El texto menciona, de hecho, que todos llevamos la semilla de la sabiduría dentro de nosotros, Es cierto. pero a veces necesitamos la ayuda de otros para cultivar esa semilla. Compartir experiencias con otros estoicos puede ser muy enriquecedor. Nuestras dudas. Nuestros aprendizajes. Es como si formáramos parte de una red de apoyo, Un ecosistema de sabiduría. donde todos podemos aprender y crecer juntos. Y no solo la comunidad. También podemos encontrar inspiración en otras fuentes. ¿Cómo cuáles? En la naturaleza, por ejemplo. Claro. En el arte. La literatura. La música. El estoicismo nos invita a abrirnos al mundo con una mirada curiosa, Deceptiva. a encontrar la belleza Y la sabiduría. en todas partes. Al hacerlo, enriquecemos nuestra experiencia. Nos conectamos con algo más grande que nosotros mismos, Es una visión realmente inspiradora. que nos invita a vivir con mayor plenitud y significado. Para terminar nuestra inmersión, me gustaría compartir una frase de Marco Aurelio. A ver. Dice, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Una frase que nos recuerda el poder de nuestra mente. La importancia de cultivar pensamientos positivos, Constructivos. alineados con nuestros valores, Porque al final no son las circunstancias externas las que determinan nuestra felicidad. sino nuestra actitud ante ellas. Y con esta poderosa reflexión sobre el poder de nuestros pensamientos, damos por finalizada esta inmersión profunda en el mundo del estoicismo. Espero que este viaje les haya inspirado a explorar esta filosofía milenaria. Y a descubrir cómo sus enseñanzas pueden ayudarnos a vivir con mayor sabiduría, virtud y paz interior. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Si te ha gustado este video y te interesan estos contenidos, apoya con un pulgar arriba y escríbenos abajo en los comentarios qué otros temas te interesan y los subiremos. Gracias